buenas tardes, apreciados hermanos. Qué privilegio poder saludarles en esta noche de miércoles. Hoy vamos a estudiar un tema interesante y polémico. Vamos a buscar allí en Mateo capítulo 16, pero antes vamos a tener unas palabras de oración. Bendito Dios, te damos gracias porque en esta hora podemos estudiar tu palabra con la seguridad de tu presencia en nuestras vidas. Permite, oh Dios, que en esta hora podamos sentir cómo tu mano de poder nos sostiene, nos asiste, nos bendice. Ayuda a los enfermos, a los enlutados en esta hora. De manera especial te pedimos por Arturo Valdés en Tennessee. Ayúdanos, oh Dios, en esta hora a sentir que tu mano poderosa está con nosotros. Ayuda a los enlutados, a los tristes por haber perdido a los seres queridos por causa de esta pandemia. Que tu esperanza y tu fuerza y tu poder esté con ellos. Permite, Dios, que en esta hora podamos ser instruidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 16 del Evangelio de Mateo encontramos una historia interesante. La vida de Jesús estuvo llena de polémicas en esta tierra, puesto que Jesús tenía muchos seguidores. Estos seguidores estaban seguros por las cosas que veían hacer a Jesús, por las cosas que escuchaban de Jesús, se daban cuenta de que Jesús era mucho más que un maestro. Pero pensaban ciertamente que Jesús era aquel Mesías que debía venir a esta tierra a resolver los problemas nuestros de una vez y para siempre. Ahora había una duda en ellos también. Ellos decían, si este es el Mesías que se ha anunciado por tanto tiempo, si este es el Mesías que tanto se ha esperado, ¿por qué nuestros líderes religiosos, que son más teólogos que nosotros, que saben más que nosotros de este tema, por qué no lo aceptan? ¿Por qué lo rechazan? ¿Por qué lo atacan? ¿Por qué tratan de entramparlo todo el tiempo? ¿Será que ciertamente estos líderes que saben más que nosotros tienen razón y ciertamente este no es el Mesías? Y ahora se había dado una oportunidad maravillosa para estos que estaban con estas dudas. Y ahora aquí en el capítulo 16 dice allí, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ahora vienen esta gente, claro, con un propósito del enemigo. Venían con un propósito de tentar, no de enriquecerse, no de un conocimiento, no para rendirse a sus pies. Venían a que Jesús hiciera algún milagro, algún acto, para entonces le prometían que si él hacía ese acto, iban a creer en él. Yo estoy seguro que los que venían con Jesús dijeron, qué bueno que ya esto pasó. Porque para Jesús va a ser fácil hacer algo porque lo hemos visto hacer grandes cosas. Y así ya todos se unen a Jesús y ya entenderemos que entonces sí es este. Y no tendremos duda. Pero ellos no entendían que los líderes religiosos querían hacer de Jesús lo que tú y yo queremos hacer muchas veces hoy. Queremos que Jesús sea el mago del circo de nuestra vida. Nosotros queremos seguir con nuestro ritmo, a nuestra manera, pero cuando las cosas se ponen difíciles, que Dios venga y por un acto de magia lo resuelva todo. A veces hacemos de Jesús ni siquiera un mago, sino el genio de la lámpara, vamos a decir el genio de la botella. Incluso los cristianos, aquellos que dicen amarle y seguirle, muchas veces, ¿saben lo que hacemos? Solo tomamos de Jesús cuando las cosas se aprietan, cuando la cosa se pone difícil. Y ahí entonces tomamos la botella y la frotamos para que aquel genio salga y resuelva nuestros problemas. Y luego que vuelva esa botella para nosotros continuar nuestra vida como queremos. Y eso no es justo, hermanos. Además, Dios es rey soberano. Dios es rey de todo el universo y un rey eterno. Y también es juez. Tú no puedes jugar con Dios. Tú no puedes utilizar a Dios. Dios no puede ser el mago de tu vida, del circo de tu vida. Dios no puede ser en tu vida el genio de una botella. No. Dios tiene que ser el centro de tu vida.
Dios tiene que ser el todo en tu vida. Dios tiene que ser lo primero en tu vida. Es triste que ahora con la pandemia, mucha gente ha revivido su cristianismo. Pero ojalá no sea por un periodo de pandemia, sino que post pandemia continúen con ese fervor que han adquirido por el susto, por el miedo a esta enfermedad. Cuando por muchos años hemos vivido ignorando la voluntad de Dios y viviendo según nuestros caprichos y necesidades materiales, persiguiendo los lujos y las comodidades en vez de servir a ese Dios que nos dio más que todo lo que tú puedes obtener en esta tierra por tus fuerzas y tu inteligencia. Dios nos creó, Dios nos amó y Dios nos redimió gracias a ese amor. ¿Cómo es posible que tú trates de manipular ahora a Dios en tu vida y utilizarlo solo cuando te conviene? Eso trataron de hacer los que vinieron a Jesús, estos líderes religiosos que vinieron prometiendo que sí, que esta vez sí iban a creer en él. Estos que ya muchas veces habían visto también las maravillas y lo habían acusado y habían tratado hasta de matarlo por hacer esas maravillas. Ahora son ellos precisamente los que piden una maravilla más. Ahora te prometemos que si me concedes esto, sí voy a ser fiel. ¿No hacemos eso muchas veces tú y yo? O yo y tú. Déjame ponerme adelante como el peor de todos los pecadores. ¿No hacemos eso siempre? Pero ahora la gente estaba a la expectativa. La gente querían realmente que Jesús lo hiciera. Los de corazón sincero que lo estaban siguiendo decían desde su corazón: sí, maestro, hazlo, porque queremos unidad de criterio, queremos unidad. Querían ecumenismo en ese momento estas personas. Pero Jesús no se puede unir con los pecadores ni con los falsos religiosos, porque eso sería un falso ecumenismo y es lo que se quiere hacer hoy también. Vamos a unirnos todos los cristianos, pero unirnos en la mentira, unirnos fuera de la Biblia, unirnos fuera de la voluntad de Dios. Y ahora Jesús les responde en el versículo 2. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, pero porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas les llama, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Será posible que estemos viviendo en el tiempo del fin y nos estemos centrando en pandemia cuando deberíamos centrarnos en el amor y la misericordia de Dios? Y continúa diciendo un poquito más. Jesús como que da otra vuelta a la tuerca, otro apretón. Y dice en el versículo 4: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, se fue. Yo aplaudo esa respuesta de Jesús. Jesús es firme. Jesús no rebaja sus principios ni sus normas. Pero sí hay algo triste en esta historia. Es que toda esa gente que con corazón sincero quería que Jesús hiciera ese milagro para que todo fuera paz y armonía en Israel y por fin las bendiciones de Dios pudieran ser derramadas, quedaron ahora chasqueados al ver que Jesús ofendió a sus líderes religiosos y se marchó con los suyos. Y a partir de allí, pues mucha gente dejó de seguir a Jesús. Se quedaron tristes. Otros quizás lo seguían con reserva, con recelo, con dudas. Porque ellos sabían, ellos entendían por qué él no hizo algo si él podía hacerlo. Muchas veces nosotros acá pedimos a Dios: haz algo para que estos vean. Pero Dios no tiene que hacer un acto de magia o un acto impresionante o impactante para que la gente crea o no crea. Jesús ya ha hecho demasiados actos impactantes, no solo en nuestra vida los que creemos, sino en la de los que no quieren creer todavía hoy. Dios los hizo a ellos, pero no lo quieren aceptar. Dios los amó, pero no lo quieren recibir.
Dios murió también por ellos, pero no lo quieren ellos aceptar en sus vidas. Prefieren más estar enredados en sus compromisos y sus cosas. Así que ellos no entendían que Jesús no puede ser manipulado. No podemos tomar a Jesús para nuestras cosas. Debemos hacer la voluntad y vivir conforme a la voluntad de Dios. Y entonces nada nos faltará. Y entonces estaremos seguros. Y ahora Jesús se va con sus discípulos. Y en el versículo 13 hay algo interesante. Porque dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, hizo una pregunta interesante Jesús aquí. Pero es que se me olvidó algo. Cuando iban en el camino, Jesús advierte a sus discípulos en la barca. Tengan cuidado de la gente esta, porque su levadura, su pan está fermentado. Y se refería a sus doctrinas, a su religión falsa. Tengan cuidado de esta gente que dice amar a Dios, pero no guarda sus mandamientos. De esa gente que dice que alaba a Dios, pero no hace su voluntad. Tengan cuidado de esa gente, dice Jesús. Y ahora para colmo, que veía también duda en medio de sus discípulos, dice el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. ¿A dónde los trajo? El barco atravesó el lago o el mar de Galilea o el lago de Genesaret y los trajo a la región de Filipo, Cesarea de Filipo. ¿Qué había en Cesarea de Filipo? Allí se subieron en un río y llegaron a un punto donde dos ramas de un río se unían. Era la unión de dos ríos o de dos ramales o de dos afluentes. Y en aquellos tiempos, los paganos, donde había agua, pues era un motivo de adoración. Los que somos de Cuba sabemos que muchas de estas manifestaciones paganas se hacen en el mar o en los ríos. Los cultos, las preparaciones y las dedicaciones las hacen precisamente en el mar o en las aguas de los ríos. Y ahora Jesús lo trae esa confluencia de aguas porque en aquellos tiempos donde se unían dos ríos, dos afluentes, y había mucha cantidad de agua, pues era un centro de adoración. Y allí en esa cuchilla, en ese ramal de agua, frente a ese lugar, había un altar que todavía está allí. Podemos ver documentales donde en la roca habían tallado unos altares donde ponían sus ídolos. Y ahora Jesús hace la pregunta de los siglos y señalando a esos altares, señalando a esos ídolos, y hace la pregunta de los siglos. De esta pregunta que hace Jesús dependía el destino eterno de los discípulos, pero también depende el destino eterno tuyo y mío. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque se decían que era un Dios de esos encarnados. Se decía que era la encarnación de algún profeta. Se decían tantas cosas de Jesús. De hecho, hay algo interesante. Se decía incluso que Jesús era amigo de pecadores. Se decía que Jesús era un comilón y un bebedor de vino. Todas esas cosas se decían de Jesús. Pero ahora lo interesante es cuando Jesús pregunta, ¿qué dicen la gente que yo soy? Ellos respondieron todos. Unos dicen que eres Juan el Bautista resucitado. ¿Ves? Es una locura porque Juan bautizó a Jesús, así que ahí estaban los dos. Pero bueno, así decían. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías el profeta. Otros dicen que Jeremías o alguno de los otros profetas. Pero lo interesante de esta historia es que los discípulos no dicen esas cosas malas que decían de Jesús, sino solo lo bueno. Hoy también se dice mucho de Jesús. Sí, que era un fanático religioso, que era un buen maestro, que fue el primer revolucionario que existió,
que si no lo matan, pues hubiera hecho la primera revolución él. Así de locos. Hasta en Cuba alguien me llegó a decir, yo no tengo nada en contra de la religión porque Jesucristo fue el primer comunista. Oigan qué locura. Pero dicen hoy también muchas cosas de Jesús la gente. Pero hoy, como a los discípulos, también Jesús tiene una pregunta para ti. Jesús, viendo más valor en lo que ellos pensaban, en lo que ellos creían, en lo que tú piensas, en lo que tú crees, ahora pasó una segunda pregunta más personal. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Depende de la respuesta que tú le des a esta pregunta hoy. Será tu destino eterno. ¿A dónde irás? Solamente depende de qué estás haciendo de Jesús. ¿Qué es Jesús para ti hoy? ¿Te has puesto a pensar en eso? Tu vida va a progresar, tu vida va a crecer espiritualmente. Tú serás fuerte, tú serás bendecido, tú serás un instrumento poderoso, tú serás una persona salvada en dependencia de lo que hayas hecho de Jesús para ti. Y tú, ¿quién dices que soy yo? Y vosotras, ¿quién decís que soy yo? Allí sí todos los discípulos se callaron. ¿Te acuerdas la primera pregunta? Todos respondieron. La gente dice esto y lo otro. Pero ahora cuando Jesús dice, ¿y tú? ¿Qué piensan ustedes personalmente acerca de mí? Ahora todos se callan. Pero entre ese grupo había uno que no se podía callar. Era alguien que era muy explosivo. Era un colérico natural. Pero también era alguien tan miserable que había encontrado alivio solamente en Jesús. Le había dado su barca, sus redes, su casa. Todo se lo había entregado a Jesús, porque en la llegada de Jesús a su vida, había encontrado todo lo que este hombre necesitaba. Este hombre era Pedro. Y ahora Pedro empieza a razonar acerca de esta pregunta y dice, he ido con muchos maestros de Israel por mucho tiempo y seguí siendo siempre un miserable. Pero este me ha dado algo importante, me ha dado sentido, me ha dado propósito a mi vida. Y ahora dice, no puede ser otro, tiene que ser él. Y ahora Pedro se pone de pie y explota como en una alabanza. Y dice, versículo 16, respondiendo Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Por eso lo he dejado todo para seguirte. Qué lindo que tú puedas entenderlo, porque cuando tú entiendes que Jesucristo es el Salvador de tu vida, el Mesías prometido, entonces ya tu compañía no va a ocupar el primer lugar. Entonces ya tu trabajo no va a ocupar el primer lugar. Entonces ya tus posesiones materiales no van a ocupar el primer lugar. Ahora va a ser Cristo y sus propósitos, Cristo y su voluntad los que van a controlar tu vida. Y entonces serás feliz por primera vez en tu vida. Y entonces serás próspero por primera vez en tu vida. Y entonces alcanzarás salvación por primera vez en tu vida. Ya deja de jugar con Cristo, ya deja de frotar la botella en los momentos difíciles. Haz de Cristo tu Salvador, el Hijo del Dios Altísimo, el Mesías Redentor que hoy quiere sostenerte, bendecirte, sanarte, restaurarte y salvarte. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? De esta respuesta depende mi salvación eterna. De esa respuesta depende la tuya también. Ojalá que en esta noche podamos responder como Pedro positivamente. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Señor. A ti te obedeceré. Viviré conforme a tu voluntad y seré salvo. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta noche. Si hoy quieres realmente que esta bendición te alcance,
Si hoy quieres realmente vivir bajo la voluntad y el poder y la bendición de Dios, aceptemos a Jesús y pongámoslos en primer lugar. Ya dejemos de jugar con Él. Obedezcámosle, sirvámosle y vivamos con Él cada segundo de nuestra vida. Dios te bendiga. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, porque tu amor, tu gracia y tu misericordia son para siempre. Te damos gracias, oh Dios, por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que somos y también por lo que seremos en tus manos, por tu gracia. Bendice a mi hermano, a mi hermana, que en este día hayan sido bendecidos por el poder de tu palabra. Permite, oh Dios, que los enfermos sean restaurados en esta misma hora, que los enlutados puedan ser refortalecidos y puedan ser llenos de esperanza, de salvación. Quédate con nosotros. Quita nuestras aflicciones y temores. Sana a Arturo Valdés allí en Tennessee. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.